Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Sin Prejuicio. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir un tiempo con el profesor César Delgado Barreto. Es profesor hace toda una vida dedicada a la docencia, al derecho, a la justicia en nuestro país. Para mí es de verdad un honor ser colega en el Departamento de Derecho y tener esta oportunidad de conversar. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien, y les agradezco realmente la invitación y los felicito por este programa, porque todo lo que sea un acercamiento a nuestros estudiantes para compenetrarnos mucho más en la tarea conjunta que tenemos, porque yo estoy convencido que lo único que nos puede sacar adelante es la educación. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, quería preguntarle cómo fue su inicio en el mundo del derecho, digamos, desde lo vocacional, ¿no? ¿Siempre quiso ser abogado? ¿No recuerda cómo fue esa decisión, ese inicio? Bueno, a mí siempre me atrajo la justicia, la vocación para servir sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Y hacer justicia y dar a cada cual lo suyo, ¿no? Otra carrera que me hubiese gustado también es la psiquiatría. Así. La psiquiatría, pero más me atrajo el derecho, ¿no? En esa época que yo me presenté a la Universidad Católica no tenía ingreso propio. Uno tenía que dar examen en San Marcos, ¿no? Y después uno elegía dónde estudiar. Yo elegí, por supuesto, la Universidad Católica, que era muy chica en esa época. Llegué a conocer al padre Jorge, un santo varón realmente, un hombre de una vocación pedagógica y de una sencillez realmente admirable, ¿no? La Católica era muy, muy pequeña en esa época. Estoy hablando de 1946, en que estaba de presidente Bustamante Rivero. ¿Y cómo era la experiencia de empezar en la universidad? Había también estudios generales, letras, no sé si recuerda ahí cómo fue esa experiencia y el tránsito de letras a derecho, cómo se vivía un poco en esos tiempos. En esa época, letras funcionaba en la Plaza Francia, ¿no? En un local que nos habían dado los padres de la Recoleta, y derecho funcionaba en la Ártica, en el actual departamento, en el actual Instituto Ribagüero, ¿no? Y eran los estudios generales, en realidad es una de nuestras cosas más positivas que tenemos, porque antes de seguir una especialidad es fundamental tener una idea del mundo, una idea de uno mismo, el estudio de la filosofía, el estudio de la literatura, la historia. Todo eso complementan al futuro abogado, ¿no? En su tarea que va a hacer. Yo creo que muchos creen que son 2 años en parte perdidos, y algunas universidades incluso hacen alarde de que hacen más rápido la carrera, pero no se trata de eso. Lo fundamental es aprender a ser un ser humano definitivamente, por una parte, y aprender a pensar. Ese es un aprendizaje que inicia y nunca termina uno. Nunca termina, ¿no? ¿Recuerda cómo eran los cursos en Derecho? ¿Qué cursos le fueron llamando más la atención? Me imagino recuerda también maestros que marcaron un poco su experiencia en la facultad. Bueno, nosotros tuvimos excelentes maestros. Estoy recordando a don Ismael Bielich, profesor nuestro, un hombre excelente como calidad humana, no el doctor Perla Velochaga, el secretario, el doctor Kiefer Marchán, dedicado totalmente a nosotros, el doctor Piayo en derecho penal. Éramos pocos en la promoción, pues seríamos unos, no tan pocos, a 35. Había un ambiente muy cálido, ¿no?
aunque todavía la Universidad Católica seguía siendo una universidad clasista, definitivamente, ¿no? Donde veníamos fundamentalmente de los colegios privados. El gran salto de la universidad a la sociedad peruana fue cuando se pusieron las pensiones escalonadas, ¿no? Que permitieron venir a los jóvenes de los colegios particulares más hábiles, ¿no? Yo creo que es el sueño del padre Jorge, hacer una universidad para todos, pero que no era posible si es que no habían estas pensiones escalonadas, que yo creo que fue un salto cualitativo muy importante para la universidad. Claro, ¿no? Más plural. Ahora tenemos también muchos estudiantes de otros lugares, además de Lima, digamos, que yo creo que enriquece muchísimo. Claro. ¿No? La posibilidad de conocer el país, ¿no? Claro, primero que nada también tenemos, muchos de nuestros estudiantes vienen del Cono Norte, ¿no? Y es una clase media que ha subido, ¿no? En sus ingresos, ¿no? Y además tenemos la red de universidades, ¿no? Peruanas de intercambio de profesores y de alumnos, que yo creo que es un aporte definitivo para el país, ¿no? Que tanto necesita, como decía hace unos minutos, la educación. Recordemos que Corea, hace 40 años, cuando sale de su guerra civil, estaba en el penúltimo lugar en el ranking del Producto Bruto Interno, y ahora Corea del Sur está en el puesto número 11, en base fundamentalmente a la educación, ¿no? Ya ese componente de la educación centrado en el aprendizaje de uno mismo, en el crecimiento personal, ¿no? Claro, claro. Yo siempre recuerdo en mis clases la lógica de Port Royal, un pensamiento según el cual se dice que nos valemos de la razón como de un instrumento para aprender las ciencias, y más bien debíamos servirnos de las ciencias como un instrumento para perfeccionar la razón. Eso es lo principal, definitivamente. Además de todo el tema afectivo, donde, como decía Pascal, el corazón tiene sus razones que desconoce la inteligencia. Muy bonito eso, ¿no? Durante su experiencia en la facultad, su vocación, su cariño por la carrera fue consolidándose. ¿Dudó en algún momento en la carrera? No, felizmente. Tuve excelentes compañeros, ¿no? Tuve excelente con Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, fue compañero mío, Alberto Escobar, Leopoldo Cheriarce. En Derecho. En Derecho, ¿no? Aunque la vocación de ellos era mucho más literaria, ¿no? Y con ellos pues viajé a Europa cuando terminé la carrera, que gané una beca de cultura hispánica y me fui a Madrid a hacer mi doctorado. Y ya en ese tiempo ya tenía definida, digamos, un área del derecho, un ámbito donde quería practicar el derecho. Sí, el doctor Vega García había sido profesor nuestro de Derecho Internacional Privado, y fue una disciplina que me sedujo realmente, porque me sacaba del campo del derecho positivo peruano al derecho comparado, y a pesar de que en esa época no vivíamos la globalización que vivimos actualmente, ¿no? Ahora, no saber derecho internacional privado es como no saber internet o no saber inglés, definitivamente, ¿no? Uno está totalmente al margen de la marcha del mundo. Claro. ¿Recuerda antes de su viaje a la maestría acá en la facultad, momentos de dificultad? ¿Cómo era un poco la experiencia del estudiante por ejemplo, ¿no? Ahora vemos la carga de lecturas, en fin, los estudiantes tienen una serie de retos que enfrentar. En esa época, ¿qué retos enfrentaba un estudiante de Derecho? No eran muchos, yo creo que en eso hemos avanzado nosotros bastante ahora en esta época, ¿no? Eran las copias, se tomaban los apuntes al profesor, una bibliografía muy elemental, definitivamente. Y yo creo que en eso la biblioteca era una biblioteca no tan bien dotada, y el conocimiento de idiomas era mínimo, ¿no? Ahora es enriquecido. Claro que éramos pocos, éramos una familia
Al fin de año asistí el presidente de la República, me acuerdo que fue el doctor Bustamante Rivero, cuando estábamos en primero y segundo de letras a inaugurar, a clausurar el curso. El curso no realmente era una pequeña universidad, pero claro, hubo un momento en que se cerró San Marcos por razones políticas y todos esos estudiantes pasaron a la Católica, una buena cantidad. Entonces ahí hubo un desbordamiento, ¿no? Pero era interesante porque había mucho contacto. Yo iba a San Marcos a escuchar clases de filosofía, a la clase del maestro Iberico, ¿no? De psicología, de León Barandiarán, que era el profesor de Derecho Civil más capaz, el que mejor conocía el Código del 36, que era el código que nos regía en esa época, ¿no? Era una época muy bonita, ¿no? Yo recuerdo con mucho agrado mi época de estudiante de la Universidad Católica. Uno añora, ¿no?, esas épocas una vez que ya pasa a otras etapas. Claro. Y en esa línea, por ejemplo, su vocación por la docencia, ¿cuándo inicia? Bueno, mi vocación por la docencia viene de mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, me gustaba enseñar, ¿no? Yo estudiaba con los hermanos maristas y cuando faltaba un profesor, cuando yo estaba en cuarto, quinto y media, me mandaban allá a tratar a los alumnos y yo estaba muy contento. Y los 5 años de mi carrera que estuve de estudiante en la Católica, fui profesor en el Colegio San Luis de Barranco, Historia del Perú, Educación Cívica, Economía Política, y también enseñaba en el Colegio Salesiano de Lima. De tal manera, mi vocación docente era muy, 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 muy fuerte, ¿no? Es decir, me gustaba el derecho, pero para enseñarlo, para investigar, más que para litigar definitivamente, ¿no? ¿Y experiencia en el litigio? He tenido, pero poca en realidad. Después, pues, claro, mi intervención en la vida política, cuando fui senador o cuando fui ministro de Justicia, me ayudó muchísimo mis estudios de Derecho, así también cuando fui representante del Perú a la Comisión de Derechos Humanos que funcionaba en Ginebra, ¿no? Y además me tocó, era la época del terrorismo, definitivamente, ¿no? De tal manera que eran momentos muy, muy difíciles ser senador o ser ministro de Justicia. Muchos senadores, algunos fueron asesinados por Sendero, definitivamente, ¿no? Pero lo que más me dolía era cuando la gente me venía a buscar y me pedía protección y yo no podía darles protección porque era terrible realmente. El ejército, la policía y el ejército peruano no estaba preparado para la lucha antisubversiva. No estaba preparado en lo más mínimo, ¿no? Y en esa época, bueno, habían dos ideologías que dirigían la guerra subversiva. Una era la ideología francesa que la empleó en Vietnam, que era el terror se combate con el terror definitivamente, ¿no? Y otra era la ideología y la táctica inglesa de ganar a la población para luchar con ella contra el enemigo, ¿no? Recién aprendimos eso tarde, definitivamente, después de haber sacrificado a muchísima gente, porque la gente le tenía tanto miedo a los senderistas como a la Fuerza Armada realmente, ¿no? Esta muerte ahora de la mamá Angélica que se llamaba, ¿no? Que se llevaron a su hijo de 19 años y fue la que fue buscaba por todas partes definitivamente. Hubieron muchas víctimas del abuso por esta guerra en la cual, como no se estaba preparado, se violaron todos los derechos humanos, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad constituyó un hito para el conocimiento de nuestra propia historia, ¿no?
Y Lima no sintió eso, pues, porque Lima siente el terrorismo en Tarata cuando vuelan el edificio, pero antes no era. Yo me acuerdo que la primera comisión a la cual me encargaron cuando era senador es ir a Josmarca y Pucayaco, donde un subteniente había ordenado matar mujeres y niños metidos en una casa, le tiraron unas bombas realmente. Y cuando lo interrogamos, él no tenía conciencia que había cometido ninguna falta, porque decía, estos niños ya están preparados y en el futuro serán un peligro definitivamente. Era realmente terrible. Espero que el Perú no pase una época más en su historia igual a la que sufrimos con el terrorismo. Claro. Pensaba mientras compartía esos recuerdos digamos, que la vocación en una carrera como el derecho, que tiene que ver con la justicia, implica también un compromiso, ¿no? De enfrentar justamente, incluso en ese caso, hasta poner en riesgo la propia vida, digamos, por lo que uno cree. Y pensaba, claro, hoy en día la situación, por supuesto, ha cambiado por diversas razones, pero igual, pues, todo esto que se vive de corrupción, ¿no? Debería también llamar a una vocación comprometida, ¿no? Claro, la gente solo cuando le tomaban a alguien de la familia sentía el problema, pero no tenía conciencia. No, me acuerdo que en esa época el MRTA secuestró a Héctor Delgado Parker, y había sucedido en Italia con la Brigada Roja, que habían secuestrado a Aldo Moro. Aldo Moro era el primer ministro italiano, y Aldo Moro comenzó a escribir cartas para que hubiera canje de prisioneros y para que lo soltaran a él, ¿no? Claro, no era su voluntad, estaba siendo manipulado. Entonces yo en el Consejo de Ministros declaré que mi voluntad era, yo pedía que me canjearan por los presos del MRTA, no acceder, porque no se podía negociar con los terroristas en esa forma definitivamente, y que mi voluntad, y también la dejé en la notaría Ortiz de Ceballos, era o que me soltaran o que me mataran de una vez, porque no se puede canjear, porque entonces se entra en otra etapa en la lucha antirrevolucionaria. Recuerdos importantes, eso, y cómo la vocación ahí se manifiesta, ¿no? Ahí se siente, digamos, la injusticia como algo que afecta parte de la propia identidad, pues, ¿no? Que es nuestra profesión. Claro, y el problema es pensar de que el terrorista no tiene derecho. Un hombre que se rinde, todo el derecho humanitario se dejaba al lado. Eso es lo que pasa, lo terrible en las guerras internas, ¿no? Que no sucede en las guerras internacionales, ¿no? En que se respete el derecho internacional humanitario. Claro, claro. Regresando un poco a su experiencia como profesor, ¿recuerda, por ejemplo, el primer curso de Derecho que tuvo a su cargo? ¿Cómo era en ese momento el trato con los alumnos? ¿Cómo eso ha ido cambiando? Bueno, claro, yo lo primero que enseñé fue introducción a la sociología, porque mi área menor la hice en sociología. Enseñaba en letras sociología, que también me pidieron que dictara en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Eran muchos alumnos, y también yo enseñé en San Marcos definitivamente. Mi vocación antes que nada era docente. Incluso ahora cuando voy a dictar clase me olvido de los años que tengo cuando comienza la clase, pero cuando termino la clase parece que todos los años me lo tiran encima de la espalda definitivamente, ¿no? Porque cansa dictar, ¿no? Que sí, al fin. Pero ahora hay los métodos, después de todas las reformas que hemos hecho, ya no es solo la clase magistral, ¿no? Sino también el diálogo con los alumnos, pero eso supone que los alumnos hayan leído los materiales que uno le haya dado. Y ahí creo que se nos va a la mano, porque cada profesor piensa que su curso es el único y le dan tanta lectura que es imposible que el alumno pueda aprender todo eso. Yo creo que es una cosa que tenemos que revisarla. No se trata que lean y después se olviden de lo que han leído, ¿no? Yo creo que debe haber una mayor coordinación en eso. Antes, cuando el alumno venía de letras,
venía fatigado un poco, pero aquí el peso que se les hace con las lecturas es mucho mayor. Yo creo que es un tema que merece revisión. De acuerdo, ¿no? Pues está muy relacionado, creo, a la motivación, ¿no? Porque también cuando ya la carga pues es excesiva o está muy enfocada también quizá en la evaluación, ¿no? O sea, leo para el examen, leo por si hay control. Claro. Y se pierde, creo, a veces ese tema de encontrar la vocación en el texto, no sé, ¿no? De realmente un deseo más autónomo, quizá. Claro, y todo lo que están haciendo ustedes, no usted sobre todo, doctor, no, en relación con la evaluación como elemento pedagógico, definitivamente, ¿no? Yo creo que llamar a todos los alumnos después del examen a revisar sus propias respuestas y dialogar con ellos, ahí se aprende bastante. Yo creo se enseña y se aprende bastante. ¿Qué es lo más valioso de ser docente? Yo sé que hay muchas cosas muy gratificantes, ¿no? Pero si tuviese que decir en su experiencia, ¿qué es lo más gratificante de su experiencia docente? ¿Qué sería? Ver a los alumnos cómo estudian y lo superan a uno, definitivamente. Y de ahí que ya es el momento de retirarse y no ser un obstáculo para que los que vengan detrás encuentren en uno, ¿no?, un asesor, pero no un rival. Claro. ¿Qué otros recuerdos de su etapa como docente le quedan grabados, digamos? Empezaban en sociología, luego ya en derecho, me imagino. Empezó a dictar, ¿qué cursos acá en derecho? Introducción a las ciencias jurídicas. Me acuerdo que Lorenzo Solesi fue alumno mío, Armando Solesi también, Lucho Pázara, ¿no? Y cuando uno ve todo lo que ellos son, realmente uno siente que algo ha hecho realmente y que su vida no ha sido en vano. Y además la alegría, yo solo tengo hijas mujeres y pensaba cómo no he tenido un hijo varón para que estudie derecho. Mis dos hijas, las gemelas, siguieron derecho y enseñan aquí en la Católica, y mi nieto Milan también estudió acá y ha enseñado acá y quiere seguir enseñando, así que esa es una enorme satisfacción personal. Claro, hay una trascendencia, digamos, ¿no? Que es bien bonito también en términos del pensamiento, ¿no? Como el pensamiento, la ciencia, el conocimiento es de una u otra forma eterno, ¿no? Se mantiene, se traslada, ¿no? Y la enorme información que se tiene ahora, porque con el internet y con todo es necesario escoger, elegir, porque no puede uno seguir absolutamente todo, ¿no? Pero hay instrumentos, no nos faltan definitivamente. Y uno de los vacíos que tenemos nosotros es la falta de conocimiento de idiomas. Muchas becas se pierden porque no se saben los idiomas. El inglés sobre todo, ¿no? A pesar de que yo, después de estar en España, me fui a Francia a hacer el doctorado. Eso fue una locura porque yo nunca había estudiado francés y tenía que dar examen ante el agregado cultural de la Embajada de Francia en Madrid. Me preguntaron si había estudiado francés y le dije que relativamente poco, pero comenzamos a hablar del Código de Napoleón, de la influencia de la cultura francesa en el Perú, que todo eso estaba perdiendo por la influencia norteamericana e inglesa y que era necesario retomar con Francia. Y me dijo, ¿cómo está usted en francés? Mal. Me dijo, gente como usted debe ir a Francia. Y boom, me dieron mi certificado. Nunca me olvidaré, no hay peor gestión que la que no se hace. Pero el primer examen escrito con el profesor Batifol, un hombre excelente que me hice gran amigo después, me jalaron por primera vez en mi vida y yo era un examen de 5 horas que yo lloraba porque no podía, la impotencia de poder expresar en una lengua que no dominaba una materia que era difícil, ¿no? A pesar que todo lo que yo quiero al francés, definitivamente el inglés es más útil. Y esa experiencia de ir a estudiar afuera, claro, en una lengua que no es la propia, o no, igual, claro, estar alejado pues del propio país es una experiencia difícil, ¿no? La de hacer un intercambio. Y yo en España tomé conciencia de América Latina. Claro, Franco, en esa época estaba Franco de dictador, no era una época muy rica desde el punto de vista
intelectual. Y en Francia adquirí ya en la ciudad universitaria donde vivía, una conciencia universal, ¿no? Porque en París, en la ciudad universitaria, están de todo el mundo, pues se siente en una mesa uno a almorzar definitivamente. Y está uno de Nigeria, está uno de Australia, una sueca. Es decir, llega un momento en que uno, todo lo que le habían enseñado definitivamente lo pone en discusión. Hasta en la propia comida, me acuerdo que me senté a comer, iba a partir mi bistec, mi compañero de ahí lado me dice carne de caballo, hoy carne de caballo, definitivamente no como carne de caballo. Pero después me di cuenta que si no comía carne de caballo, no comía carne más. Entonces comencé a comer y cuando venía un peruano, le decía carne de caballo y recuperaba la carne que no había comido, definitivamente. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Sí, en esa época Argelia también estaba por su independencia. Casi me cancelan mi beca porque yo estaba en las manifestaciones esa de la independencia de Argelia. Es decir, la caída de Batista, la subida de Franco, de Fidel Castro, definitivamente. He vivido mucho. Estuve 5 años en Europa, me fui por 1 año y me quedé por 5. Me quedé 5 años en Europa, pero me casé, me enamoré, me casé acá y donde uno se casa se queda. Mencionaba esto de la conciencia latinoamericana, ¿no? Y me venía a la mente, creo que en alguna reunión que tenemos, ¿no? Como con los profesores a tiempo completo, se habló un poco de esto de que a veces acá en el Perú falta también una conciencia sobre lo nuestro, digamos, ¿no? La historia, por ejemplo. Yo siempre digo que la historia del derecho peruano es algo que debería, por ejemplo, enseñarse más, ¿no? Y hay también una cierta costumbre de copiar legislaciones, o que no necesariamente está mal mirar afuera, ¿no? Pero a veces uno mira mucho afuera y no tanto adentro, no, claro. A mí 2 disciplinas me interesaron mucho con derecho complementarias que son esenciales. Una, la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? Definitivamente, ¿no? Y la otra es la sociología jurídica, porque el derecho es dar normas de conducta, ¿no? En una sociedad tan variada como la nuestra, ¿no? Y tan mezclada, ¿no? Como decía Ricardo Palma, en el Perú quien no tiene de inga tiene de mandinga, definitivamente. El cruce de todas las razas, ¿no? Somos un país adolescente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo estaremos adolescentes? Porque ya toca madurar, ¿no? Ya toca madurar, definitivamente, pero es triste ver que hay un presidente condenado por derechos humanos, ¿no? Y condenado, bien condenado, porque un juicio justo, definitivamente, ¿no? Y la hija teniendo la mayoría de parlamentarios en el poder legislativo. Otro presidente buscándolo, Toledo, que para mí era un orgullo pensar que había comenzado limpiando zapatos y después fue Stanford. Y resulta que ahora con Maiman, que está declarando, bueno, ha recibido plata también del otro lado, ¿no? Y que es una vergüenza, realmente es una pena. El problema de la corrupción es un tema. Y nuestra profesión está ahí, ¿no? Nuestra profesión... Y nuestros abogados que han estado en todas estas transferencias, definitivamente, de plata, de Overdraft, también. La ¿no? importancia de la ética como casi indesligable de la vocación, ¿no? Así es, yo creo que se ha avanzado bastante la ética, el trabajo de la doctora Moza y de usted realmente. Yo creo que ha renovado el interés por la ética, ¿no? Sin ética, no. El hombre, sin el sentido del bien y del mal, no es posible guiar la vida humana, definitivamente, y hacer una sociedad que busque el bien común, definitivamente, si no, pronto vamos a tener, dentro de 20 años, otro grupo como Sendero, y porque tenemos que ir también a una redistribución de riqueza, pero para eso hay que crear riqueza, y para crear riqueza hay que encontrar un entendimiento con los sitios mineros donde están las comunidades, definitivamente. Todo eso tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes para que poder salir adelante, ¿no? La tarea realmente es enorme, definitivamente. Sí. En una carrera que a mí me parece tiene algo también peculiar, interesante, que es que no necesariamente
o puede descuidar, digamos, quizá se puede descuidar la conciencia sobre la realidad del sistema legal más allá de la norma, digamos. Así ¿no? es, por eso la sociología jurídica es tan importante, ¿no? Y ahora que se está yendo literatura y derecho y todo esto, ¿no? Los hermanos Karamazov, estaba estudiando, hablando con el doctor Solesi, ¿no? Me contaba también, que creo que sería interesante compartirlo también con los alumnos. Me acuerdo una estrategia que usted ha contado en más de una reunión de preocuparse por los alumnos que les va mejor en el curso y también por los que tienen mayor dificultad, ¿no? Que me parece muy valioso, ¿no? Porque creo que a veces como profesores tenemos un defecto quizá de no preocuparnos por quienes tienen dificultades en nuestros cursos, y uno puede perfectamente tener dificultades en diversas materias. Y en eso la evaluación es muy importante, definitivamente, ¿no? Ahora, el terrible es que porque trabajan mucho los estudiantes de Derecho, los estudiantes en los últimos ciclos trabajan en los estudios y no se respetan los horarios. Además, desgraciadamente, con el aumento de la tecnología, se ha roto esa diferencia entre lo público y lo privado. En su casa le mandan por internet que prepare una respuesta de una demanda al alumno y están realmente absorbidos. Mi hija, que es profesora también de internacional privado, que enseña en la noche, dice que tiene zombies a veces en clase porque están agotados los alumnos realmente. Con un aprendizaje, además, un anti-ejemplo, ¿no? Porque digamos que en la práctica preprofesional uno puede aprender bien rápido que la ley de prácticas es casi que para los sonsos, ¿no? Para los que... Claro. O sea, hay un discurso del éxito que ajeno a la ética. Claro, no, lo que aspiran ellos es que los contraten después en el estudio, ¿no? Y para eso se rompen la crima y no protestan ni nada por el estilo. Pero muchos de los que tienen estudiantes son profesores nuestros y debían tomar conciencia realmente. Que uno enseña a través del ejemplo. Pero por supuesto, ¿no? Cuando uno piensa todos los ministros de justicia que han salido profesores de la Católica y ve la justicia en el Perú, uno puede comenzar a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho? Porque los 100 años no solo deben servirnos para ver los logros que hemos alcanzado, sino también los vacíos que tenemos y que no los hemos llenado y que no podemos pues pensar que por todo lo que falta por hacer. Hay que tener coraje para mirar también pues lo que no, a veces uno mira lo bonito y no mira como que su propia sombra y así no se puede crecer, ¿no? El estudiante, el hombre de derecho es un hombre que se instala en el statu quo y cambiar los esquemas le es difícil definitivamente, ¿no? Entonces, es un punto sobre el cual que hay que luchar definitivamente, ¿no? Y felizmente luchar contra los prejuicios que ustedes tienen como lema aquí, que es esencial definitivamente. Cosas básicas, coordinar, es decir, lo que hemos luchado nosotros por una universidad católica, pero católica en el sentido integral de la palabra, ¿no? Encajonar a nuestros estudiantes. Una cosa es el dogma que tiene la Iglesia y otra cosa es lo debatible, por ejemplo. Hay un montón de puntos que son discutibles, que son debatibles definitivamente. Y la única regla que tenemos es el respeto a las ideas ajenas definitivamente, pero no tenemos ningún derecho a subestimar a nadie. Si es así, una persona pues ya tiene su moral y tiene su conciencia para que lo juzgue. Pero nosotros no estamos para rasgarnos las vestiduras, porque no nos olvidemos que los fariseos fueron los que peor trataba nuestro Señor, porque era la hipocresía. Eso, ¿no? Y la imagen de Cristo, ¿no? Muy ligada a la justicia, a la verdad, ¿no? Valores también importantes para la profesión, ¿no? Claro, la ética, la religión nos dan elementos definitivamente, ¿no? Quería preguntarle también por su vida, digamos, fuera del mundo del derecho, si es que cabe ponerlo en esos términos, sus hobbies, ¿qué otras pasiones tiene además del derecho? Bueno, yo tengo un vacío en mi vida, no he hecho deporte, que en realidad es una cosa importante y ahora con los años se siente no haber hecho deporte.
Me gusta mucho oír la música clásica, definitivamente, ¿no? Hay cosas que no las comprendo y tengo prejuicios. La música electrónica, por ejemplo, o la pintura contemporánea, definitivamente, no lo puedo llegar a comprender, ¿no? No lo comprendo, pero no por eso voy a decir que no es ni es, ¿no? Pero somos una sociedad plural, pues, y hay que admitir. Y con los jóvenes, pues también, bueno, los jóvenes tienen otras ideas, ¿no? Claro, hay que tomarse en cuenta una cosa, ¿no? Lo viejo por ser viejo no es malo, definitivamente. Hay costumbres de cortesía, por ejemplo, que ustedes me dirán que son ridiculeces, pero que son importantes. ¿Qué joven se para en un medio colectivo de transporte para dar a una persona mayor el asiento? No lo hace. Y lo nuevo, no por ser nuevo es malo, sino que hay cosas buenas. Yo creo que hay que tener siempre la mente dispuesta a cambiar definitivamente, ¿no? Y a respetar definitivamente el pensamiento de los demás, lo cual no quiere decir caer en un relativismo, ¿no? Pero uno de los grandes problemas son los fanáticos, definitivamente, ¿no? Los fanáticos o el polo opuesto, los relativistas, ¿no? La importancia de mantener siempre el ímpetu, digamos, de la juventud en el pensamiento, ¿no? En la vocación, en esa energía que permite también enfrentar muchas de las cosas, claro, con las que uno no está de acuerdo, ¿no? No, ser idealista sin ser utópico, ser realista sin ser rastrero, definitivamente, ¿no? Son cosas contradictorias, pero que es necesario guardar siempre el sentido y no olvidarnos nunca que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros alumnos es el ejemplo de nuestra propia vida. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Estoy seguro que las estudiantes, docentes van a disfrutar mucho viendo esta especial edición de Sin Prejuicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la tarea.